¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Hola, profe. profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Estoy esperando que me habiliten de la facultad, que me habiliten para compartir pantalla. Así que esperemos Bueno, un profe. ratito y ya empezamos. ¿Sí? Bueno, Bueno, buenísimo. Ya empezamos en un ratito.
Bueno, voy a ir hablando hasta que nos habiliten. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes para los que se fueron sumando. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, somos 35 hasta ahora. Todavía no puedo compartir pantalla, así que vamos a esperar un ratito. Bueno, les voy contando. Es la última clase práctica de silvicultura de este año. ¿Sí? Última clase práctica de este año. Y hoy vamos a ver el práctico de semillas. Es decir, que vamos a empezar a ver la segunda parte de la materia en la parte práctica. ¿Sí? Hasta el práctico anterior vimos todo lo relacionado a gasometría. ¿De acuerdo? Vimos dendrometría, gasometría como tal, y vimos la parte de epidometría. ¿Sí? Entonces, esa es como lo que sería para nosotros la primera parte práctica de materia. En esta segunda parte práctica lo que vamos a ver es todo lo relacionado a forestación, ¿sí? Desde el práctico de hoy, que es semilla, bueno, ya será el año que viene, en la siguiente clase, vamos a ver vivero forestal, luego vamos a ver forestación, y por último vamos a ver todos los tratamientos silviculturales que se les hace a una forestación. ¿Sí? Entonces, es bueno que empecemos hoy viendo un poco de lo que se trata esta segunda parte práctica de la materia. ¿Sí? No sé qué pasó con la facultad. Todavía no me habilitan. A ver. Déjenme ver un ratito. No sé si tienen alguna duda de los prácticos anteriores. Les recuerdo que ya saben, por cualquier cosa se comunican a los mails, ¿sí? Ya sea de la profe Miriam o a mi mail. ¿Sí? Dejan ahí su consulta o cualquier duda, inconveniente, cualquier cosa que tengan, nos vamos a comunicar por ahí. ¿Sí? Bueno, a ver, que nos habiliten el Power. Empecemos, dijimos que hoy vamos a ver semillas. Bueno, les recuerdo antes que veamos el tema de hoy, que, bueno, como vieron en Facebook, ¿sí? Fui subiendo los prácticos, en los archivos tienen las cartillas teóricas, pero ya está todo un poco más ordenado en el aula virtual, en el Moodle de silvicultura. Así que ahí pueden entrar y pueden encontrar todo lo que fuimos viendo, y además les puse bibliografía complementaria, ¿sí? De los prácticos, por ahí si quieren profundizar. Quizás no les haga falta tanto para el cursado o para rendir el parcial, pero sí más adelante para cuando quieran rendir el final, ¿sí? Complementar algunos temas, o si algo no quedó un poco en duda o por ahí pasa el tiempo, se olvidan de algunos conceptos, les fui dejando esta bibliografía complementaria. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a empezar. No me dicen nada. Vamos a empezar, o voy a empezar preguntándoles, ¿qué es una semilla para ustedes? Todos conocemos, vimos, tocamos, sabemos qué es una semilla, pero ¿cómo la definiríamos? ¿Cómo definiríamos una semilla? Hey, hola. El ovario fecundado, profe. El ovario fecundado. Bueno, ¿cómo más podemos definir una semilla? Como un órgano de la planta, ¿o no? Órgano, un órgano de la planta.
¿sí? Es un órgano de la planta. ¿Cómo más? ¿Para qué sirven las semillas? Que puede germinar en ciertas condiciones ambientales. Para reproducción. Germinan. Para dar lugar a un nuevo individuo. Bien, Claro, ahí Mario dijo. para que la especie autoperpetúe. Bien. Fundación. Sí, bueno, entonces yo me quedo con la palabra clave reproducción, ¿sí? Es un órgano, una unidad de reproducción. ¿Sí? De reproducción sexual de las plantas. ¿Y por qué creemos que es, o por qué consideramos importante a las semillas? ¿Para qué nos sirven las semillas? Cuando germinan dan lugar a un nuevo individuo. Bien, dan lugar a nuevos individuos. Ujú. ¿Qué más? Para la supervivencia. Permite la regeneración. Regeneración, bien. La permanencia ¿Para de qué una más? especie. Permanencia, ujú, muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué más son importantes? Bueno, en definitiva creo que fueron contestando más o menos todos. A ver. Puede ser para la dispersión también, o sea, de Sí. alguna especie. Ujú. En dispersión de especies, ¿sí? Entonces, dijeron, varios dijeron que era para producir nuevos individuos, entonces, o dispersión de especies, como decían recién. Entonces podemos relacionarlo con el establecimiento de nuevos bosques, ¿no es cierto? Las especies se van dispersando, se van formando o se van estableciendo nuevos bosques, ¿sí? Entonces, también como lo dijeron, sirve para la regeneración, ya sea para la regeneración natural, que es la que se da en bosques nativos, o para la regeneración asistida por el hombre, ¿sí? Que se hace en vivero, en la cual se hacen germinar las semillas, se las cría en el vivero y posteriormente se las lleva a forestación, por ejemplo. Bueno, entonces, para establecer nuevos bosques a través de la regeneración, para mantener bosques ya existentes, alguien dijo también persistencia por ahí, ¿sí? Entonces, para mantener los bosques que ya existen, para perpetuar las especies a través del tiempo, son muy importantes. También las semillas son importantes para la venta, ¿sí? Se realizan ventas de semillas y también son importantes para conservar especies, ¿sí? Ya sea conservación en bancos de germoplasma, bancos de semilla, como tenemos uno en la facultad, ¿sí? El banco de germoplasma de especies nativas. ¿Se acuerdan que en teoría vieron que hay tres factores fundamentales para la regeneración? ¿Cuáles son? De paso vamos repasando y de paso vamos combinando parte práctica y parte teórica. El factor climático, edafológico y fisiogeográfico era. Pero yo estoy hablando de la regeneración. El ambiente. Dotación de semilla, ambiente y medio de germinación. Medio de germinación. Bien. Dotación de semillas, el medio ambiente o el medio de germinación y el ambiente, ¿sí? Los tres factores son los más importantes para que se produzca la regeneración, ¿sí? Y son los que van a permitir establecer o mantener los bosques. Bueno.
ver, voy a hacer un llamado porque me parece rarísimo que aún no me avisen la pantalla. Voy a cerrar un ratito el micrófono, ¿sí? Bueno, esperemos que ahora sí nos habiliten. A ver, avancemos un poquito más entonces. Bueno, hay 4 aspectos importantes para trabajar con semillas, ¿sí? 4 aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con semillas. En el campo, lo que vamos a tener en cuenta siempre es la recolección de semillas, ¿sí? En gabinete, lo que se tiene en cuenta es cómo se hace el almacenamiento y la conservación de esas semillas. Como tercer punto, es importante realizar el análisis de calidad de las semillas. ¿Sí? Análisis de calidad de las semillas. Y por último, el cuarto punto, es ver si es necesario realizar algún tipo de tratamiento pregerminativo, ¿sí? En el caso de que tengan alguna dormancia, ¿sí? O alguna latencia. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es desarrollar cada uno de estos puntos, ¿sí? Y sobre todo, vamos a hacer énfasis en el punto 3, que es en el análisis de calidad de las semillas. ¿Sí? Bueno. Entonces, son 4 aspectos súper importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar con las semillas. Vamos a empezar a ver el punto 1, en el campo, decíamos recolección. ¿Qué creen ustedes que tenemos que tener en cuenta a la hora de recolectar?
Si queremos hacer una estación con algún objetivo comercial, donde sí vamos a necesitar que el fuste sea de buena calidad, ¿sí? Que sea un fuste derecho, alto, sin bifurcaciones, ¿sí? En lo posible. Después, todo ese material genético queda, ¿no es cierto?, en la semilla y se va a reflejar en los nuevos individuos. Entonces, por eso es importante. Bueno, entonces decían calidad, sí, dijeron, no me acuerdo qué más dijeron. Especie, lugar, ¿qué más vamos a tener en cuenta a la hora de recolectar? ¿Qué creen ustedes? Si la Supongamos semilla, que- la semilla a través del tiempo pierde viabilidad, puede ser. Bien, si pierde viabilidad, sí, sí. Supónganse que ya sabemos qué especies. Supónganse que les digo, vamos a hacer una forestación del apacho rosado. Y necesito que me busquen semillas. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta ustedes a la hora de buscar esas semillas? De recolectar, de buscarlas. ¿Qué van a tener en cuenta? Tamaño. El porte del Tamaño árbol. Bueno, el porte del La cantidad de árbol. semillas que producen por fruto. Cantidad de semillas que producen por frutos, si son uniseminados, si son multiseminados, ¿sí? Obviamente si tienen una sola semilla, vamos a necesitar mayor cantidad de frutos, ¿no es cierto? Por ahí tienen muchas semillas, en este caso como dijimos que es el apacho, si se acuerdan de la vaina del apacho que tiene muchas semillas, bueno, depende qué cantidad necesitemos, ¿sí? Pero sabemos que trae muchas semillas. La época de recolección. Bien, la época en que voy a ir a recolectar, porque quizás voy ahora y quiero buscar la pacha y no voy a encontrar en ningún lado, ¿sí? Entonces, necesito saber en qué época fructifican, en qué época están maduros para que los pueda ir a recolectar, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. ¿Qué más voy a tener en cuenta? Irían a buscar la apacho Para acceder a la semilla. El tipo de ambiente donde se puede encontrar. Perdón, no los escuché cortados. A Juan No, me y Belén. refería al sitio, que tenemos que tener un acceso, digamos, un cómodo acceso donde podamos. Bien, fácil acceso al sitio, sí, tenemos que tener, porque quizás que hay una quebrada que está llena de apacho, pero si no tenemos forma de acceder no vamos a poder sacar nada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta si la facilidad de acceso al lugar donde se encuentra. Muy bien. ¿Qué otras cosas? Abran sus micrófonos, chicos, no los estoy viendo por el chat. Prefiero que abran su micrófono y así participamos todos. Las características del área donde se vaya a recolectar. Características del área, eso es lo que también hace rato justo que les iba a decir. Tenemos que saber dónde encontramos el apacho, ¿no? Porque no vamos a ir a buscar el apacho en Chaco, supónganse, ¿sí? Entonces tenemos que saber dónde crece el árbol, qué características tiene el área, para poder ir a buscar la especie y de ahí recolectar los frutos, ¿cierto? ¿Qué otras cosas tendrían en cuenta? La metodología de recolección. El método de recolección, cómo lo vamos a sacar a esos frutos, a esas semillas, y de qué va a depender eso. Del tipo de semilla. Tenemos al alcance el fruto, ¿no? Bien, del tipo de semilla, si está al alcance. Muy bien, depende también del instrumental con el que contemos, ¿sí?
Entonces son todas esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Del entorno también. ¿De qué? Perdón, Nazarena, no te escuché. Del entorno en el que se encuentra el individuo. Del entorno. Sí, del entorno. Sí, también, bueno, sí, estamos buscando realizar una forestación, no vamos a buscar árboles aislados, ¿sí? Porque son árboles que no están en competencia. Ya sabemos que en la forestación siempre van a estar sometidos a competencia, entonces tratamos de buscar árboles que estén más bien en grupos, ¿sí? Que estén con algún tipo de competencia y siempre evitamos los árboles aislados. Entonces, esos también son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Sí. ¿Qué más tendrían en cuenta? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que es ver si el fruto es dehiscente o es indehiscente. ¿Qué significa si es dehiscente el fruto? Que se abre por sí mismo y dispersa las semillas. Claro. Bien, que se abre cuando está maduro y dispersa las semillas, ¿sí? Entonces, quizás que nosotros sabemos cuando la especie fructifica, cuando maduran, pero si nos salteamos esa partecita de que son dehiscentes, quizás cuando vamos ya se dispersaron todas nuestras semillas y ya perdimos la oportunidad. Entonces, eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Ahora sí puedo compartir. Ahí está. Ahora sí, entonces, semillas. Bueno, entonces decíamos que la semilla es la unidad de reproducción, le vamos a tomar así, ¿sí? Vamos a tomar esa definición, y acá les dice semilla más fruto, que quiere decir que quizás muchas veces vamos a estar tomándolo como un sinónimo, sabemos que botánicamente semilla es un órgano, fruto es otra cosa, pero acá lo vamos a tomar como una unidad, ¿sí? Quizás muchas veces estamos hablando de semilla y en realidad nos referimos al fruto en sí, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que veíamos de las importancias. Discúlpenme que me está llamando el señor de la... Hola, José. Sí, ya me habilitaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahora sí. Bueno, entonces, la importancia, que es lo que veíamos, ¿sí? Nos sirve ¿para qué nos sirven las semillas? Para establecer nuevos bosques, mantenerlos existentes, para la venta, para conservar, ¿sí? Lo que ya veníamos. Y estos 4 puntos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con semillas, que es la recolección, el almacenamiento y la conservación, el análisis de calidad y los tratamientos pregerminativos en el caso de que sea necesario. Bueno, entonces, íbamos con el punto 1, recolección de semillas. Decíamos que, bueno, las semillas tienen que ser de buena calidad, por lo tanto, es necesario que sí sean de una procedencia geográfica adecuada, similar a la que estamos trabajando, ¿sí? Quizás que si les digo, hagamos o vamos a hacer una forestación de eucaliptus en la zona de Metán, supongan que esa sea la necesidad, entonces ustedes van a tener que estudiar si es conveniente traer semillas de Australia o si es conveniente traer semillas de Sudáfrica. Quizás nos convenga más de Sudáfrica por el tipo de las características climáticas, pero hay que ir estudiando, ¿sí? A eso nos referimos con procedencia geográfica adecuada. Bueno, es importante el estado sanitario en el que se encuentran las semillas, siempre vamos a buscar sanas, ¿no es cierto? Que tengan
alto poder germinativo, es decir, que germinen muchas semillas en el menor tiempo posible y que sean de un buen tamaño. ¿Sí? Las semillas relativamente pequeñas de especies, de alguna especie en particular, digamos, las semillas pequeñas tienen menor calidad o tienen más problemas para germinar. Bueno, en cuanto a los árboles, tenemos que tener en cuenta, acá les dice árboles portagrano, ¿sí? Los árboles que son los que van a proveer de las semillas, como dijimos hace rato, tienen que ser de buena calidad, ¿sí? Entonces, tienen que ser derechos, sanos, altos, no estar bifurcados, no estar curvados, y siempre vamos a evitar árboles aislados, que es lo que decíamos hace rato. Bueno, ¿qué más vamos a tener en cuenta? La época, ya lo dijimos también. ¿En qué época vamos a ir a cosechar, vamos a ir a recolectar esos frutos? ¿Sí? Que va a depender también de la especie, de cuándo fructifica, depende del lugar, de las características climáticas. También tenemos que tener en cuenta la madurez de la semilla, que es lo que decíamos. Tienen que estar maduras, pero esto debe ser antes de que sean dispersadas o que sean consumidas por la fauna del lugar. Bueno, también hablamos del método de recolección, ¿sí? El método de recolección que vamos a elegir para colectar la semilla va a estar en función de varias características, ¿sí? Entre ellas, las características del fruto, ¿sí? Hay que ver qué tamaño tiene el fruto, en qué posición se encuentra en la copa, qué resistencia tiene a ser cortado, y la dehiscencia, que es lo que decía. Tenemos que ver también las características que tiene el árbol en cuanto a forma, altura, a densidad de rama, a resistencia de las ramas al ser cortadas o obradas. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta en cuanto al árbol. También vamos a tener en cuenta el tipo del rodal donde estamos trabajando, ¿sí? Si son rodales monoespecíficos, pluriespecíficos, si son disetáneos, si son coetáneos, ¿sí? Si son rodales densos, y cómo están distribuidos los árboles, si están distribuidos uniformemente en la superficie, si están aislados unos de otros, si están agrupados, todo eso tenemos que tener en cuenta. También vamos a tener en cuenta las características del lugar en cuanto al relieve, ¿sí? Si son zonas de llanura, si son zonas de quebradas, en cuanto a la accesibilidad, que también lo dijimos, ¿sí? Tiene que ser de fácil acceso. Tenemos que tener en cuenta la cantidad o el volumen a recolectar, ¿sí? Dijimos, no es lo mismo recolectar semillas para ornamentar una plaza, un parque, que juntar semillas para realizar una forestación o para vender, ¿sí? Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta también el personal, que debe ser un personal que esté capacitado, que se encuentre disponible para trabajar. Y, por supuesto, el equipo de seguridad con el que contamos, ¿sí? El cual va a incluir los elementos de protección personal y va a incluir también el instrumental para hacer la recolección. ¿Sí? De todo esto es más o menos lo que ya fuimos hablando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Cualquier cosa ya saben, abren sus micrófonos y me paran. Bueno, en cuanto al equipo básico para la recolección de los frutos, de las semillas, ¿sí? Fíjense en esta persona que tiene guantes, casco,
va a utilizar también machete, hacha, tiene un cinturón de seguridad, cuerdas de diferente longitud y diámetro, espolones, en el caso de que tenga que escalar el árbol, las bolsas, donde van después los frutos, las etiquetas de identificación y los instrumentos para cortar los frutos. ¿Sí? Piensen en el instrumento. Van a tener tijeras, como las tijeras de poda, tipo serrucho, tijeras de mano y tijeras de altura, ¿sí? Que también se utilizan para, todo esto se utiliza para hacer la recolección de frutos. ¿Sí? Las tijeras de altura son como tijeras de poda, pero con un mango, que en algunos casos puede ser extensible. ¿Sí? En la cátedra tenemos 2 o 3 que tienen un mango telescópico, entonces de esa forma permiten alcanzar a mayor altura en la copa de los árboles. Bien, entonces dijimos que el método de recolección depende de varios factores. ¿Y cuáles son los métodos de recolección? Tenemos 3 métodos principales. Uno puede ser desde el suelo, ¿sí? En el cual se recolectan los frutos desde el suelo. Entonces, lo que se hace es poner una malla, o en este caso es como un tipo de media sombra, en el suelo, puede ser un plástico que abarque más o menos el ancho de la copa, y los frutos van a caer allí a través de caída natural, ¿sí? Es decir, por efecto del viento, puede ser por sacudida, ya sea manual o mecánica, ¿sí? Se sacude el árbol y se espera que caigan los frutos, o puede ser por un sistema de cuerdas, ¿sí? En el cual se tiran cuerdas a las ramas del árbol y se las mueve para hacer que caigan los frutos. Y una vez que están en el suelo, se van juntando, se van recolectando todos esos frutos. ¿Sí? Este método tiene una desventaja, y es que cuando están todos los frutos en el suelo, a veces es difícil saber de qué árbol cayó la semilla, ¿sí? Entonces esa es una desventaja que tenemos que tener en cuenta, que a veces no sabemos de qué árbol vino la semilla que está ahí. Bueno, el otro tipo de método es la recolección la recolección de semillas que se hacen directamente de árboles tapeados, de árboles cortados, ¿sí? Entonces, quizás que se hizo un aprovechamiento forestal, si estamos en un bosque nativo, se hizo un aprovechamiento forestal, o se tiene que hacer un aprovechamiento forestal, entonces se prioriza el momento en el cual el árbol o los árboles estén con fruto, y en ese momento se los corta, ¿sí? O si estamos quizás en una forestación, el momento de hacer tala rasa lo vamos a hacer cuando los árboles estén con fruto, ¿sí? Cuando fructifiquen. Entonces, una vez que se cortan los árboles, que ya están apeados, digamos, están horizontales en el suelo, se va recolectando las semillas. Y un tercer método, que es recolección por ascenso, ¿sí? Se sube directamente al árbol, y se puede hacer con espolones, digamos, escalando el árbol, o puede ser con escalera, ¿sí? Se asciende al árbol a través de la escalera, como en esta imagen, ¿sí? Esos serían los 3 métodos principales. Bueno, una vez que recolectamos los frutos, las semillas, lo que tenemos que hacer es identificarlas, ¿sí? A estos lotes, a estas semillas. Entonces, lo que hacemos es 2 fichitas de recolección. Acá hay un modelo, ¿sí? Y siempre se coloca una por fuera de la bolsa y otra por dentro de la bolsa. 2 fichas iguales. ¿Sí? ¿Por qué hacemos 2? ¿Qué creen ustedes?
¿Cómo, profe? ¿Por qué hacemos 2 fichas? Les decía que siempre tenemos que hacer 2 fichas, como esta, este es un Porque modelo, una ¿por va qué por hacemos dentro y 2 otra va fichas? por fuera. Porque se nos puede borrar la que ponemos afuera, o se nos puede Una va mojar. por o dentro y Bien. otra por fuera. Bien, va una dentro de la bolsa y otra por fuera, exactamente también como decía Juan, porque se nos puede mojar, se nos puede borrar, estamos en el campo, quizás derramamos algún líquido, derramamos mate, alguna ficha, entonces para quedarnos sin esos datos, siempre ponemos una por dentro y otra por fuera. O puede ser que los frutos sean muy carnosos o que estén muy húmedos, y que a la ficha que esté adentro me la despinten o quede borroso, no se puedan leer los datos, entonces tengo la de afuera. ¿Sí? Entonces por eso decimos que siempre es conveniente hacer 2 fichas. Y bueno, fíjense, tienen datos de la fuente, del lugar, provincia, departamento, altitud, humedad, temperatura, y datos de la especie, el peso aproximado que están recolectando y el nombre de quien las recolecta. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que las bolsas en las cuales vamos a poner los frutos o las semillas tienen que ser bolsas que permitan la circulación de aire, ¿sí? Entonces pueden ser de papel, de tela, de arpillera, esas tipos redes como las que vienen las cebollas que venden en las verdulerías, esas bolsas coloradas, puede ser de ese tipo, ¿sí? Siempre vamos a evitar bolsas de nylon, ¿sí? Siempre vamos a evitar bolsas de nylon. Bueno, ¿alguna duda con ese primer punto de recolección? ¿No hay duda? Seguimos. Ya saben, cualquier cosa. Vamos a ver este punto 2, almacenamiento y conservación. Cuando recolectamos las semillas, generalmente tienen una humedad mayor al 15%, ¿sí? Entonces, para poder conservarlas a las semillas, lo que tenemos que hacer es disminuir la respiración, la humedad y la temperatura. La respiración la vamos a disminuir, digamos, minimizando la cantidad de oxígeno disponible para la semilla. Para disminuir la humedad, lo que vamos a hacer es dejarla secar, ya sea a la sombra, ¿sí? Por medio de las corrientes de aire, que se vayan secando, o que vayan no secando, sino disminuyendo la humedad. O también las podemos colocar en estufa. Y para disminuir la temperatura, disminuir la temperatura ambiente, ¿sí? Lo que hacemos es también colocarlas en heladera, ¿sí? Y con todo eso lo que vamos a hacer es disminuir el proceso biológico y hacer que estas semillas queden más tiempo viables, ¿sí? Entonces las podemos conservar de esa forma. Entonces, para almacenar la semilla, vamos a necesitar que la humedad sea menor al 8 o 10%, que las temperaturas se encuentren entre 0 grados y 4 grados centígrados, que estén a una baja intensidad de luz, también justamente para no estimular el proceso de germinación. Y se les pueden agregar algunos productos, como en este caso Fotoxin, este producto, para evitar daños, ¿sí? Para evitar el ataque de hongos y de insectos. ¿Sí? Les voy a dejar, ahora cuando termine la clase, les voy a dejar el link de una charla que dio su profe de ecología, la doctora Eugenia Yaminola. Ella es directora del Banco de Germoplasma de la facultad y dio una charla este año muy interesante sobre cómo trabajan en el Banco de Germoplasma, y sobre todo hace énfasis en esto un poco habla de la recolección y hace énfasis en cuanto al almacenamiento y la conservación de las semillas. Muy interesante, así que se los voy a dejar después, si quieren profundizar en el tema, para que lo puedan ver. ¿Sí? Quizás varios ya estuvieron en la charla,
pero si la quieren pasar se las dejo. Bueno, cuando almacenamos, también tenemos que hacer una ficha de almacenamiento. Acá sí ya va a estar bien determinado el nombre científico, el nombre común, la procedencia, de dónde vino, cuándo fue recolectada, el peso que tienen, el tratamiento que se le hizo, ¿sí? Si se le hizo algún tratamiento pregerminativo, y la fecha de almacenaje. ¿Qué es lo que se hacía para evitar el daño de la semilla en la diapositiva anterior? ¿Puede poner, por favor? Sí, sí. Ponemos este producto, Fotoxin. ¿Sí? Sí, para evitar daños de hongos y ataques de insectos. Bueno, gracias. De nada. Bien, entonces decíamos esta ficha, una vez que, que la vamos a almacenar, le colgamos la ficha. Si ven el video de la profe Eugenia, en el banco de germoplasmas se almacena en frascos, ¿sí? Pueden ser hasta incluso frascos de mermelada. Entonces, acá, si sería el caso ese, en cada frasquito va la ficha de almacenamiento, ¿sí? Entonces, nombre científico, nombre común, la procedencia, la fecha en que fue recolectada, el peso que tiene, el tratamiento, si se le hizo algún tratamiento de pregerminación, que lo vamos a ver en un ratito cuáles son, y que seguramente también vieron en otras materias, y la fecha, ¿sí? La fecha en la cual vamos a hacer el almacenaje de esas semillas. Bueno, el punto 3 dijimos que era el análisis de calidad. Lo vamos a dejar para el final, así podemos verlo junto con el práctico. Vamos a pasar directamente al punto 4, que son los tratamientos pregerminativos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que estos tratamientos pregerminativos se realizan para especies que presentan algún problema en la germinación, ¿sí? Entonces, pueden ser factores externos que estén provocando ese problema, o pueden ser factores internos, externos a la semilla o internos a la semilla, ¿sí? Si son factores externos, por ejemplo, agua, oxígeno, luz, temperatura, ¿sí? Si la semilla presenta algún problema para absorber agua, oxígeno, luz, por lo tanto no poder germinar, estamos hablando de una latencia exógena. Mientras que si el problema o el factor que afecta es interno, por ejemplo, relacionado al metabolismo de la semilla o a algún requerimiento energético, lo que se hace es, o se habla de una latencia endógena, ¿sí? Es decir, que el problema se encuentra dentro de la semilla, en el embrión, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas formas de romper o de eliminar esa latencia. En el caso de una latencia o dormancia exógena, se realiza una escarificación, ¿sí? Esa escarificación puede ser física o puede ser química. Cuando hablamos de escarificaciones físicas, que se llama física o mecánica, lo que tenemos que hacer es cortar una partecita de la semilla, ¿sí? Se corta generalmente con alicate, y ese corte, esa incisión, ya va a permitir que ingrese ya sea luz o agua o oxígeno, ¿sí? Puede ser que también podemos, el segundo punto, perdón, puede ser lijar la semilla, ¿sí? Se van lijando las semillas para también hacer más finita
la cáscara, la testa de la semilla. Podemos también raspar con algún material abrasivo la testa de la semilla. ¿Sí? Puede ser hacer como una abrasión con arena, ¿sí? Frotar con arena. Entonces de esa manera también vamos a ir adelgazando esa capa que tiene la semilla. ¿Sí? En el caso de una escarificación química, lo que tenemos que hacer es hacer una solución con ácido, ¿sí? En la cual se va a sumergir la semilla y lo que hay que tener en cuenta en ese caso es la concentración del ácido y el tiempo en el cual se sumergen las semillas, ¿sí? Generalmente pueden ser de 10 minutos, 20 minutos, hasta 60 minutos, depende de la concentración que tenga el ácido, ¿sí? Entonces, se sumergen semillas, se deja que actúe el ácido y se las saca nuevamente, ¿sí? Entonces, de esa manera estaremos haciendo una escarificación química con ácidos. Y estaríamos simulando el paso de las semillas por el tracto digestivo del animal. Podemos hacer una escarificación en agua caliente, que consta en sumergir las semillas en agua que se encuentra a una temperatura de entre 80 y 100 grados, ¿sí? Y se las deja enfriar gradualmente. Esa puede ser una. O puede ser otra en la cual se les hace como un shock, ¿sí? Como que, supónganse, está a 100 gramos, para no quemar las semillas, lo que hago es las sumerjo, las dejo 2-3 segundos y las saco de nuevo, ¿sí? A las semillas. Entonces ahí les estaría haciendo un shock térmico. Y otro tipo de escarificación puede ser en agua a temperatura ambiente, que consiste en sumergir la semilla en agua a temperatura ambiente, pero se hace por 2 días o por 3 días. ¿Sí? Depende cuánto tiempo queramos dejar. Profe, ¿cuál era la temperatura en agua caliente? Varía, puede ser entre 80 y 100 grados. ¿Sí? Hay muchas investigaciones que se hacen con semillas y bueno, varían. Hay especies que a los 80 grados va bien, otras necesitan mayor temperatura, otras menor. Pero vamos a tomar ese rango, ¿sí? Entre 80 y 100 grados. Profe, ¿cuáles son los tipos de ácido que se usan? Generalmente ácido sulfúrico. Generalmente se usa ácido sulfúrico. Sí. Bueno. Luego el otro tipo de latencia, ¿sí? Que es latencia o dormancia endógena, que dijimos que el problema de germinación se encuentra dentro de la semilla, ¿sí? Quizás un problema del embrión. Entonces se realiza una estratificación. Estratificación. ¿Sí? Supónganse que, vamos a poner un ejemplo. Supónganse que necesitamos horas de frío. Para ciertas semillas necesitamos horas de frío, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es hacer o producir un cambio fisiológico en la semilla. Entonces, decimos que vamos a hacer una estratificación en frío. La estratificación consiste en colocar las semillas con algún material humedecido, con algún material inerte humedecido en capas, en estratos, ¿sí? Entonces, estas capas o estos estratos serían, pondríamos el material inerte. Ese material inerte puede ser arena o acerrín humedecido,
Luego se colocan las semillas, luego otra capa de ese material inerte, luego nuevamente semillas y después otra capa de ese material inerte que dijimos arena o acerrín. ¿Sí? Entonces vamos formando así capas o estratos, combinando las semillas con el material inerte. Una vez que armé eso, lo puedo hacer en un cajón o en una bandeja. Una vez que tengo armadas las capitas, se colocan en heladeras o en cámaras frigoríficas a una temperatura de entre 2 a 4 grados y se lo deja por 60 a 90 días. ¿Sí? Y de esa manera, ¿sí?, estaría simulando el invierno. Estaría dando horas de frío que necesita esa especie para germinar. ¿Sí? ¿Duda? ¿No hay duda? ¿Seguimos? Bueno, entonces, vamos a pasar al práctico. Si pudieron bajar, imprimir o ver el práctico, se habrán dado cuenta que hay dos actividades, ¿sí? La primera dice identificar y describir frutos y semillas forestales, 5 dehiscentes y 5 indehiscentes proporcionados por la cátedra. Esto lo vamos a dejar para hacer al final, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es el punto 2, realizar estudio de calidad de las semillas teniendo en cuenta, bueno, identificación botánica, fecha de recolección, procedencia, peso, pureza, peso de 1000 semillas, poder germinativo, energía germinativa, valor cultural, peso específico y conclusiones. Bueno, entonces, vamos a empezar con el punto 2. Este es el ejemplo que le dan en el práctico, que les dice especie Amburana cearensis, les dice el lugar, la fecha de recolección, el peso de la muestra, el peso de semillas puras, el peso de 50 semillas, los tratamientos que se hicieron en el laboratorio, y les da una observación. Las semillas fueron colocadas en caja de Petri con algodón y papel de filtro a temperatura ambiente. ¿Sí? En tratamientos, se refiere a tratamientos pregerminativos. Se hicieron 2 tratamientos más el testigo, ¿sí? Entonces, uno de esos tratamientos es en agua a temperatura ambiente por 3 días, ¿sí? Se sumergieron las semillas en agua a temperatura ambiente y se las dejó por 3 días. El otro tratamiento fue lijar las semillas y bueno, y el testigo en el cual no se hizo nada, que también lo tomamos como tratamiento. ¿Sí? Después fíjense, dice el número de semillas que se pusieron a germinar, la fecha de germinación y la cantidad de semillas germinadas. Bueno, entonces pasemos al punto 3, que era lo que teníamos que tener en cuenta a la hora de trabajar con semillas. ¿Sí? Vamos a ver entonces el análisis de calidad de semillas que se hace en función de las normas ISTA. Las normas ISTA son normas internacionales para manipular, para trabajar, para determinar la calidad de semillas. ¿Sí? Generalmente están más referidas a semillas de la parte agrícola, pero se adaptan también a la parte forestal. ¿Sí? Se los voy a dejar después también a las normas ISTA por si las quieren ver. Me parece que están ya en el archivo de Facebook. ¿Sí? Las normas ISTA. Bueno, entonces, vamos a ir
viendo lo que les pide el práctico, que es, o sea, entre todos vamos a resolver lo que les pide el práctico. O sea, hoy se van a ir con el práctico realizado, básicamente. Entonces, identificación botánica de las semillas. ¿Qué especie es? ¿Qué les dice ahí? ¿Qué especie es? Que acá la tienen. ¿Roble? Ajá, Amburana cearensis, el roble criollo. Entonces, siempre es importante hacer una buena identificación botánica de las semillas, ¿sí? Quizás en el campo a veces, bueno, decimos puede ser esta especie, pero una vez que estamos en gabinete, sí, ya es necesario corroborar bien y hacer bien la identificación de la semilla. Bueno, origen y procedencia, son semillas recolectadas en la localidad de Yuto, en la provincia de Jujuy, el 15 de agosto del 1996. ¿Sí? Peso de la muestra, o sea, el peso de la cantidad recolectada. 146,8074 gramos. ¿Sí? 176,8074 gramos. Después les pide el práctico. Voy a ir siguiendo acá. Entonces, le dice el peso de la muestra, que es que ya les daban, les dice pureza. Vamos a definir primero qué es pureza. Pureza es el porcentaje de semillas aparentemente sanas que hay en una muestra. ¿Sí? Entonces, es el porcentaje de semillas aparentemente sanas que hay en una muestra. Y vamos a definir como semillas puras a todas aquellas semillas sanas que corresponden a la especie y que están perfectamente desarrolladas. Y dentro de las impurezas vamos a considerar materia muerta, tallos, hojas, tierra, insectos. ¿Sí? ¿Semillas puras? ¿Semillas puras? Tatiana, ¿no? Sí, igual también está acá en la filmina, ¿no? Lo estoy leyendo. Son todas las semillas sanas que corresponden a la especie y que se encuentran perfectamente desarrolladas. Y dentro de las impurezas vamos a considerar materia muerta, tallos, hojas, tierras, insectos, semillas de malezas, etc. Entonces, la muestra, esto que dice acá, peso de la muestra va a estar constituido tanto por semillas puras, sanas, desarrolladas, y también va a estar constituido por las impurezas, por los restos que quedan cuando recolectamos las semillas, ¿sí? Que pueden ser restos de ramas, de tallos, hojas, tierra, como dice acá. ¿Sí? Entonces, tanto las semillas puras como las impurezas son las que conforman la muestra. Bien, entonces, si nosotros queremos calcular pureza, decimos porcentaje de semillas aparentemente sanas que hay en la muestra, vamos a considerar el peso de la muestra como el 100%. ¿Sí? Y el peso de semillas puras, que también ya se lo daban en el práctico, X. Entonces hacemos una relación de 3 simple y obtienen el porcentaje. ¿Sí? Fíjense en el porcentaje, 99,48%. Es una muestra bastante limpia, digamos, ¿sí?
¿Sí? ¿Queda claro entonces lo que es pureza? Entonces, la pureza en este caso sería del 99,48%. Queda claro, ¿no? Pasemos al otro. ¿Qué les pide después? Peso de 1000 semillas. ¿Sí? Entonces, para determinar el peso de 1000 semillas, se pesan lotes de 50 o de 100 semillas y luego se extrapola el peso a las 1000 semillas. Generalmente se repite este procedimiento de 3 a 4 veces y se toman promedio. Acá ya les dan el peso de 50 semillas. ¿Sí? Ya le dan ese dato, entonces. Si 50 semillas pesan 29,357 gramos, 29,0357 gramos, el peso de 1000 semillas, X. Hacen la relación, la regla de 3 simple, y les da que 1000 semillas pesan un poco más de medio kilo. 580,714 gramos. Peso de 1000 semillas. Bueno. ¿Y qué les piden después? Poder germinativo. Sí, vamos bien, vamos siguiendo el orden. Poder germinativo es el porcentaje de semillas puras capaces de germinar. Porcentaje de semillas puras capaces de germinar. ¿Sí? Entonces, de esas semillas que estaban sanas y perfectamente desarrolladas, ¿cuántas pueden germinar? ¿Cuántas son capaces de germinar? ¿Sí? Entonces, tenemos 3 tratamientos, dijimos, ¿sí? Las testigos, las que se pusieron en agua y las que fueron lijadas. Entonces, vamos a ver el poder germinativo de cada uno de los tratamientos. Para el testigo, donde les dice número, bueno, en los 3 se pusieron a germinar 16 semillas, ¿sí? En el cuadrito les aparece como número de semillas, que son las que se pusieron a germinar, son 16 en los 3 casos. De las 16 semillas, que sería el 100%, para el testigo germinaron 14 semillas. ¿Sí? Tienen que hacer la suma ahí en el cuadrito donde le dice cantidad germinada. Y van a ver que de las testigos germinaron 14. Entonces, me da un poder germinativo de 87,5%. En agua, de las 16 semillas germinaron 11, lo cual me da un poder germinativo de 68,75%. Y de las semillas lijadas, fíjense, de las 16 semillas germinaron todas, ¿sí? Germinaron 16 semillas. Por lo tanto, el poder germinativo es del 100%. ¿Sí? Entonces, acá ya se dan cuenta que el tratamiento funciona mejor para esta especie, ¿sí? Con cuál germinaron todos. Hacemos un promedio de los 3 tratamientos y decimos que el poder germinativo promedio para esta especie es de 85,42%. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Profe, Sí. ¿en el peso de 1000 semillas siempre se pesan lotes de 50 semillas? Sí, ¿O puede ser 50 otro? a 100 semillas. Generalmente son gracias. de 50 semillas. Sí, sí.
Sí, sí. Generalmente son lotes de 50 semillas y se pesan, o sea, 3 veces 50, o sea, se pesa 50, después se pesan otras 50, o 50 y se sacan promedio. O sea que ese 29 gramos es el promedio de las 3 o 4 veces que yo pesé las 50 semillas. Sí. Ah, sí, gracias. acá no nos dicen nada, pero bueno, asumimos que sí, sí, sí. Acá no nos dicen nada. Igual depende de la cantidad de semillas que hayan recolectado. A veces no alcanzan para recolectar, a veces recolectamos depende de la especie, ¿no? Pero con todo el sacrificio del mundo llegamos a recolectar 40, 50 y bueno, trabajamos con lo que tenemos, ¿no? A veces no se puede hacer esta repetición, pero bueno, lo ideal es así, hacer la repetición y sacar promedio. Sí, sí. Bueno, ¿qué les quede después el práctico? Les dice energía germinativa. Bueno, energía o velocidad germinativa es el porcentaje de semillas germinadas en un tiempo establecido. Porcentaje de semillas germinadas en un tiempo establecido. Ese tiempo establecido, que habla acá la definición, depende de la especie. Generalmente para nuestras especies nativas es 1/3 del tiempo total de germinación. ¿Sí? 1/3 del tiempo total de germinación. Entonces yo tengo que ver cuántas semillas germinaron en ese tercio del tiempo total de germinación. Lo vamos a ver ahora con el ejemplo. Bueno, y esto como para tener en cuenta que un lote de semillas se considera bueno si germina el 50%, tercera parte de ese tiempo establecido. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar o calcular o establecer este tiempo que dice tiempo establecido, ¿sí? Que generalmente decimos 1/3 del tiempo total. Entonces, si se fijan donde dice fecha de germinación, en el cuadro que se les da en el práctico, tienen los días que se dejó para cada tratamiento, ¿sí? Entonces, el testigo se puso a germinar por 17 días, en agua por 13 días y las lijadas por 17 días. Como no coinciden, ¿sí? Fíjense, en agua solamente 13 días, como no coincide, vamos a hacer un promedio del tiempo total, ¿sí? Si acá diría en agua 17 días, el tiempo total sería 17, ¿sí? Pero como es distinto al resto, a los otros dos, vamos a hacer un promedio y sacar un único tiempo total. Entonces, sumo las tres cantidades de días, me da 47 días, lo divido sobre 3 y me da 15,67 días. Y ese sería el tiempo total promedio. De ese tiempo total le tengo que calcular el tercio, ¿sí? Entonces lo divido sobre 3 y me da que ese tercio o esa tercera parte del tiempo total es 5,2 días, 5 días, digamos, ¿sí? Entonces, 5 días es 1/3 del tiempo total de germinación. Lo que tengo que ver ahora es cuántas semillas germinaron en esos 5 días. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿El resto? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me dicen, no hay ningún problema. Sí, entonces ya saqué los días total, le saco el tercio a ese día total, me da 5 días. Lo que tengo que hacer ahora es ver cuántas semillas de cada tratamiento germinaron en esos primeros 5 días, son los primeros 5 días, ¿sí?
como dijimos, en los 3 tratamientos se pusieron a germinar 16 semillas, ¿sí? Que constituye el 100%. ¿Por qué hablo del 100%? Porque fíjense, en la definición me pide esa cantidad de semillas en porcentaje. Entonces, si se fijan, si van después ustedes al práctico, dice fecha de germinación y cantidad germinada. Entonces, ustedes van a ver que para el caso de las testigos, que se pusieron a germinar el 27 de junio, hasta el día 7 de julio no germinó ninguna. ¿Sí? Entonces, en esos 5 días, 0. ¿Sí? Del 27 al 7, 10 días, pero no germinó nada. Por lo tanto, en los primeros 5 días, 0 semillas. La energía germinativa es de 0%. En agua, si se fijan, lo mismo, ¿sí? Del 27 de junio al 2 de julio, germinaron 2 semillas. Entonces, si 16 semillas es el 100%, 2 semillas es el 12,5%. Y en el caso de las semillas lijadas, desde el 27 de junio al 1 de julio germinó una semilla, ¿sí? Por lo tanto, la energía germinativa es de 6,25%. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué método fue en este caso? ¿Sí? O qué método, o qué tratamiento, mejor dicho, con qué tratamiento germinaron más rápido las semillas. Con agua. Con agua. Con agua, ¿sí? Mientras que hace rato habíamos dicho que las lijadas eran las que más habían germinado. Entonces, viendo estos análisis, estos resultados, podríamos decir, bueno, podemos hacer, si quiero tener realmente muy buenos resultados, que germinen todas, o la mayoría, y que sea en el menor tiempo posible, lo que puedo hacer es una combinación de los tratamientos, ¿sí? Entonces las semillas se pueden lijar y a la vez se pueden sumergir en agua. Puedo hacer combinaciones, ¿sí? Entonces voy viendo lo que me conviene y lo voy aplicando. ¿Quedó claro esto de energía germinativa? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a pasar a lo otro que le piden, que es valor cultural. El valor cultural también es un indicador de la calidad de la semilla. ¿Sí? Mientras mayor sea el valor cultural, vamos a estar hablando de mayor calidad de semilla. Y se calcula mediante el producto del porcentaje de pureza por el poder germinativo dividido 100. Y porcentaje de pureza por el poder germinativo dividido 100. Ya tenemos estos datos, son los datos que ya calculamos, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula y determinar el valor. Entonces, nos quedaría que el cultural es igual a 99,28% por 85,42% sobre 100. ¿Sí? Y me da un valor de 84,97%. Fíjense que el valor que estoy usando acá, el de poder germinativo, es el promedio, ¿sí? Lo podrían hacer para cada tratamiento también. ¿Sí? El valor cultural para cada tratamiento, pero acá usamos el promedio de los 3 tratamientos. ¿Sí? Y me da un valor de 84,97%. Todos indicadores
Todos en realidad son indicadores de calidad de las semillas, ¿sí? El valor cultural también me indica la calidad que van a tener las semillas. Bueno, entonces solamente era reemplazar. Después les piden peso específico. Peso específico es el número de semillas por kilogramo. Número de semillas por kilogramo. Para calcular el peso específico también vamos a usar este dato de que 50 semillas nos daban el peso, ¿sí? 29,0357 gramos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la relación? Si 29,0357 gramos son 50 semillas, en 1000 gramos, ¿qué cantidad de semillas tengo? Hago el cálculo y a mí me da que por kilogramo de semillas tengo 1722 semillas. $1,722 semillas. ¿Sí? Y este peso específico es importante porque también con el porcentaje de germinación permiten determinar la cantidad de semillas que necesito para obtener cierto número de plantas, ¿cierto? Entonces, si me germinarían el 100%, si el poder germinativo de la especie sería el 100%, yo diría que por cada kilo de esa obtengo 1.722 plantas, ¿cierto? Ya vimos que en este caso era menor, era 85, algo. ¿Sí? Por eso dice que hay que también tener en cuenta el porcentaje de germinación. ¿Dudas con esto? ¿No hay duda? ¿No quedan dudas con esto? Pasamos al otro punto. Bueno, cualquier cosa me dicen, ¿no? Pasamos al otro punto entonces, que era el primero. ¿Qué les pedía? Identificar y describir los frutos y semillas forestales, 5 dehiscentes y 5 indehiscentes. En años anteriores, ¿sí? Si hay alguien recursante, se acuerdan que en realidad les dábamos, la cátedra les daba los frutos para que los miren, los toquen, los identifiquen, pero bueno, este año con la virtualidad lo que vamos a hacer es ver las fotos y yo les voy a mostrar varios frutos dehiscentes e indehiscentes y de eso van a elegir 5, ¿sí? 5 dehiscentes, 5 indehiscentes y los van a, bueno, lo vamos a identificar acá, ya en realidad ya están identificados, ya están con el nombre. Lo que tienen que hacer después es describir, ¿sí? Van a buscar información, bibliografía, y van a describir el fruto, qué tamaño tienen, de qué color son, si son uniseminados, multiseminados, si son, bueno, ya vamos a ver acá si son dehiscentes o indehiscentes, cuándo fructifican, es decir, la época de fructificación, dónde se encuentra la especie, ¿sí? Toda la descripción la van a hacer ustedes después en el informe. Entonces, frutos dehiscentes, me van diciendo ustedes, acá dicen los nombres científicos, en este caso está fácil. ¿Qué especie es? Quebracho blanco. Quebracho blanco, bien. ¿Sí? Una semilla alada, frutos dehiscentes, vamos a ver. Quebracho blanco. Este. ¿Qué es esto? Androanthus impetiginosus.
El lapacho rosado. Lapacho rosado. ¿Qué tenemos acá? Esta flor como de madera, dicen. Esta flor unificada. Cedrela balanzada, ¿qué es? ¿Cedro? Drogran. Cedrorán, bien, cedrorán. Bueno, está muy fácil. Jacarandá mosifolia. Jacarandá. Carandaco también lo encuentran, ¿sí? De ahí también. Bueno, este familiar del cedro, la tona ciliata, variedad Avalis, que tiene esta flor de madera también, pero es un poco más chica. ¿Sí? ¿Cómo la conocen ustedes? Como tona. Tona o también ¿Cedro? dicen el cedro australiano. Ajá. Sí, cedro australiano. Bueno, esta también, Grevillea robusta. ¿Cómo la conocen? ¿Roble sedoso? Roble sedoso o Grevillea simplemente, ¿no? Sí, dehiscente también. Profe del roble. Roble sedoso o Grevillea. Sí. Bueno, el Pinus, acá tenemos un tipo de Pinus elioti. Si bien sabe que estos conos no son un fruto en sí, pero bueno, consideramos que son dehiscentes, ¿sí? Los eucaliptus también vamos a considerar como frutos dehiscentes. Vamos a pasar entonces, de los que vieron, eligen 5, ¿sí? O si quieren poner alguna otra especie que no esté acá, alguna otra especie forestal, también lo pueden hacer. Estos son como, digamos, sugerencias. Dentro de frutos indehiscentes, que es Heterolobium contorticilicum. El pacará. El pacará. Pacará. Pacará o oreja de negro. Bien. ¿Qué tenemos acá? Prosopis alba. Algarrobo blanco. Algarrobo blanco. Entonces, acuérdense, dijimos que los indehiscentes son los que permanecen cerrados con las semillas adentro, por más que estén maduros, ¿sí? Permanecen cerrados. Dijimos algarrobo blanco, Prosopis nigra, ¿cuál es? Algarrobo negro. Algarrobo negro. Echinopsis lorenzi. Quebracho colorado santiagueño. Bien, quebracho colorado santiagueño. Sí, es una sámara, acá no se nota muy bien. ¿Sí? Quebracho colorado santiagueño. Tipuana tipu. La tipa blanca. Tipa blanca. Muy bien. Cesalpinia paraguarensis. Guayacán. Guayacán. Muy bien. Y Philostilum rhamnoides. ¿Qué? Una sámara. Palo amarillo. Palo amarillo. Palo amarillo. Muy bien. Y esas creo que son todas, sí. Esas son todas las que tengo. Bueno, como les elijan, pueden elegir 5 y 5, o si quieren agregar más, o agregar otras que no estén acá, lo pueden hacer, sí, estarán como sugerencias. Profe, no tiene que ser larga la descripción, ¿cierto? No, que sea una descripción corta, no necesariamente tiene que ser larga. Sí que incluya, como digo, más o menos el tipo de fruto, el tamaño,
cantidad de semillas, o sea, si son uniseminados, diseminados. No una descripción larga, no necesariamente una descripción larga. Sí, dónde es la especie, si son especies de saco, especies de selva, como vimos acá, que lo podríamos haber ido relacionando, pero bueno. Y no necesariamente la bibliografía. Sí, después en el informe incluyan la bibliografía de dónde sacan las características, o la página de internet de dónde sacaron las características. ¿Sí? Como recomendación. Bueno, profe, ¿eso es todo por hoy o queda algo más por ver? Y eso es todo por este año, salvo que tengan dudas. A ver, todos tienen el mail, ¿no? Todos tienen los mails de la profe y mío. Por cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, se comunican ahí. Ya saben, el grupo de Facebook no lo abro siempre, entonces si me escriben por Facebook, por ahí no me entero. Entonces siempre prefiero que me escriban al mail. ¿Qué otra recomendación? Porque ya no los veo, o el viernes, porque el viernes tienen teoría, pero no conmigo. Sí. ¿Puede volver a mandar su Gmail ahí en el mensajito? Bueno, acá lo escribo en el chat. ¿De las dos, Ahora por favor? Sí. ¿Cuándo tenemos clase otra vez de práctica? Creo que es el 1 de febrero. Está en el cronograma. joanavisada@unsa.edu. El mío es joanavisada@unsa.edu.com y el de la profe es miriamnormagil@gmail.com. miriamnormagil@gmail.com. A cualquiera de los dos nos escriben, sobre todo a mí me preocupa que no me preguntan de los prácticos, entonces yo supongo que los están haciendo, no los dejen para hacerlo el último día que los tengan que presentar, vayan haciendo, ¿sí? Si bien no lo tienen que presentar todavía, pero es mejor que ya los tengan, y sobre todo porque después va a llegar parcial y no sé, en este por medio que quizás nos olvidamos muchas cosas, ¿sí? Así que cualquier cosa nos estamos comunicando por ahí, por el mail. Profe, ¿podríamos ver el tema de velocidad de germinación, que no me quedó claro de dónde salen los valores? Sí. Sí. Antes de esto, bueno, les también al principio de la clase nos escucharon que en el Moodle tienen un poco más ordenadas los prácticos, las cartillas teóricas de los prácticos, y también les puse las clases, que también están en Facebook, Profe. pero las clases teóricas también se las subí. Sí. ¿Y están los powers, sí, no? Los powers, sí. Sí. Ok, gracias. Que también están en Facebook. Sí. Bueno, entonces, a ver, esto era, ¿no? Energía o velocidad lo que me preguntaban. ¿Luciano es el que me preguntaba o también? Sí, profe. Ah, bien. Bueno. Entonces, decimos, la energía operativa es el porcentaje de semillas germinadas en tiempo establecido. Eso lo tiene que quedar claro. Porcentajes de semillas germinadas en un tiempo establecido o en un tiempo determinado. Ese tiempo depende de la especie. Ese tiempo establecido de que hablamos depende de la especie. Pero para nuestra especie nativa, generalmente es 1/3 del tiempo total de germinación. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos es, como no coinciden los 3 tiempos totales de germinación, es sacar un promedio. ¿Sí? Acá hicimos un paso más porque no coincidían los tiempos. Si hubiesen sido los 3 tratamientos, si hubiesen sido de 17 días, ese hubiese sido el tiempo total, 17 días. Pero como hay uno que no coinciden, sacamos un promedio y nos da 15,67. Es el tiempo total.
Al tiempo total le tengo que calcular el tercio. ¿Sí? Entonces lo divido sobre 3 y me da que 5,2 días corresponden a un tercio del tiempo total. ¿Sí? Que se refiere a este tiempo establecido que habla acá la definición. ¿Sí? Entonces, serían 5 días, vamos a redondear entonces. Un tercio corresponde a 5 días. Lo que tengo que hacer ahora es ver de esos 3 tratamientos cuántas semillas germinaron en esos primeros 5 días. Cuántas semillas germinaron en esos primeros 5 días y pasarlos a porcentaje, porque la definición me pide porcentaje. Entonces, si yo me fijo en el cuadrito que les dan ahí en el práctico, en la testigo, en los primeros 5 días no germinó ninguna. Por lo tanto, la energía germinativa es de 0%. Las que se sumergieron en agua germinaron 2. ¿Sí? Entonces, 2 semillas de 16 semillas es igual a 12,5%. Y las lijadas germinó una. ¿Sí? En esos 5 días, en esos primeros 5 días, solamente germinó una. Entonces, una semilla de esas 16 corresponde a 6,25%. Ah, bien, profe. Entonces el número de ¿Sí? semillas está de dato, en el práctico como dato. El número de semillas les da, ¿sí? Les dice cantidad germinada. Fíjense después en el cuadrito que les dice cantidad germinada y les dice y que les corresponde con la fecha. Entonces les va diciendo la fecha y la cantidad de semillas germinadas. Por eso yo me fijo, solamente me tengo que fijar cuántas germinaron en estos 5 días. Y de ahí calcular el porcentaje. Gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, les repito, cualquier cosa, se comunican a los mails, ¿sí? Y bueno, y sí, me parece que el 1 de febrero volvemos nosotros. El primer día de clases, creo que cae el lunes, el 1 de febrero, así que el primer lunes volvemos a silvicultura, a la práctica de silvicultura. Fíjense. ¿Cómo? En pleno carnaval, digo. En pleno carnaval, sí, así es. Pero bueno, nos queda esta parte que es bien práctica, y está buena, esta segunda parte, en realidad toda la materia, pero esta parte que es más, por ahí se ve más, digamos, como más fácil relacionarla. Entonces, como les decía, hoy vimos la próxima clase que va a ser el año que viene, vamos a ver vivero, después forestación y después los tratamientos silviculturales que se hacen en la forestación. Entonces, viene una secuencia. Profe, ¿el parcial va a ser presencial o de manera virtual? En realidad está establecido por la matriz de contingencia que la tienen también ustedes, que sea de manera virtual, ¿no? Todavía no hay nada que nos diga que no, igual de todas maneras ustedes ya vienen cursando con esa matriz y nos tenemos que ajustar a esa matriz. Así que, bueno, también como saben, tenemos que responder a las resoluciones que salen de la facultad, pero por ahora es todo virtual todavía. Las clases que quedan y el examen parcial que tienen que rendir, sí. Okay. Sí. Así que bueno. Bueno, profe. Si hay más dudas, si no, bueno, conmigo los veo el año que viene. Y bueno, les deseo buenas vacaciones, que descansen. Sé que para todos fue un año difícil, sí, difícil y de nuevos aprendizajes. Bueno, estamos al final, así que, bueno. Igualmente, profe, bueno. Felices fiestas. Ya lo pasamos. Bueno, Gracias, igualmente profe. para todos, felices fiestas. Profe. Gracias, chicos. profe, Nos vemos el año que viene. Gracias, profe. Hasta Felices luego. fiestas. Descansen. hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Descansen.